Eduardo Sigal, vicepresidente del Frente Grande, ya está con nosotros, nos está viendo, nos está escuchando. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto hablar con vos. Hola, Patricio. Hola, Elina sos. Elina, Alejandro, Elina. un gusto. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto. Un gusto. Bueno, Eduardo, nosotros anunciamos esta entrevista como una voz representativa y una voz importante de Latinoamérica por toda tu experiencia y también por tu presente. Pico en punta y después te van a preguntar mi compañera. Lo primero que te quiero preguntar, Eduardo, es, empezamos con un video del presidente boliviano tocando la guitarra, cantando, ¿no? El presidente electo Arce. ¿Cuál crees que es hoy por hoy? Hoy, Alberto, hoy el presidente habló de patria grande en la pastoral católica, mencionó la patria grande nuevamente, un concepto que para muchos es como una cosa setentosa. ¿Cuál es para vos hoy el diagnóstico del cono sur de Latinoamérica con este incipiente regreso de gobiernos populares y, por otro lado, de pueblos sublevados en varios países hermanos? Bueno, en primer lugar, que hay una búsqueda muy importante de nuestros pueblos por encontrar su destino, un destino común, que tiene que ser complementario, que tenemos que tratar de que podamos integrarnos desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista comercial, educativo, cultural, de salud. Hoy queda claro que los virus no se detienen en las fronteras, lamentablemente. Por lo tanto, necesitamos tener políticas regionales que nos permitan sobreponernos a los desafíos de este mundo globalizado que estamos viviendo. Parecía que los gobiernos de derecha, que las desestabilizaciones de los gobiernos en la región cuando había gobiernos populares y el accionar de la derecha le habían dado un duro golpe a las fuerzas nacionales, populares, integradoras, democráticas de la región. Argentina fue la primera experiencia de recuperación después de 4 años nefastos del macrismo y del neoliberalismo. Y hoy, como vos decís, estamos frente a, dentro de unos pocos días, a tener la alegría de que asuma el movimiento al socialismo en Bolivia, después que fue acorralado, destituido Evo Morales, pero se nota que los pueblos no se resignan a lo que los grupos de poder nacional e internacional le quieren mandar, ¿no? Tratan de pensar con cabeza propia, se organizan y vuelven. Eduardo, te quería preguntar, vos recién hablabas de cómo nos vamos a integrar como región, ¿no?, en este mundo globalizado desde el punto de vista económico. Y hay como dos grandes corrientes, ¿no? Una por la que pujan estos gobiernos neoliberales, que es integrarnos al mundo vía costos laborales ínfimos, ¿no es cierto?, vía bajar nuestros ingresos y nuestros salarios para ser competitivos, vía devaluar nuestra moneda y todas esas medidas que ya conocemos. Y el otro modelo que nosotros identificamos más con lo que fueron los gobiernos progresistas en la región, con lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. ¿Es posible reeditar este tipo de políticas o hay que pensar más bien en una integración quizá de otro tipo con otras características? Mira, los procesos de integración son un desafío constante a la imaginación y a la voluntad política. No es que hay un esquema que se aplica hoy y para siempre en nuestros países. Nosotros necesitamos ir viendo un mundo que cambia, necesitamos ir viendo un cambio en las relaciones de fuerza. No es lo mismo Estados Unidos, primer potencia del mundo, en nuestra región y tratando de tenernos a todos nosotros como su patio trasero, que hoy Estados Unidos, que está perdiendo esa batalla, se está transformando en la segunda, aceleradamente, en la segunda potencia mundial. China está ocupando el centro de la escena, aparecen otros jugadores como India,
como la Unión Europea, y en esa realidad nosotros tenemos que pensar cómo nos insertamos. Y la inserción siempre, por lo menos desde el punto de vista de los sectores nacionales, populares, progresistas, tiene que ser una inserción que permita generar bienestar, generar mejor calidad de vida para nuestros pueblos, generar trabajo y trabajo de calidad. Y esto requiere incorporar valor agregado a las riquezas naturales que tiene nuestra región. Nosotros somos enormes productores de alimentos. Ahora, no es lo mismo exportar soja, trigo, maíz, que exportar aceite, harina y otros productos que si pudiesen estar envasados y con nuestra marca, mucho mejor, porque todo eso implica trabajo intelectual, trabajo de centros de investigaciones, trabajo de universidades, trabajo de muchos técnicos y requiere capacitación. Eso hace el trabajo de calidad. Por supuesto, en una Argentina que tiene sindicatos, que tiene una fuerte organización sindical, es muy importante que todas estas cuestiones vayan acompasadas o acompañadas con la defensa no solo de derechos adquiridos, sino de nuevos derechos que también deviene de los desafíos de los nuevos procesos productivos. Pero para mí hay que pensar estas cosas de nuevo. La diferencia sustantiva, me parece, con los gobiernos liberales, con el macrismo, con lo que en el 90 fue el menemismo, es que ellos lo que pretendían es que la integración sea comercio, y no comercio de lo que vendemos nosotros con valor agregado, que es lo que estoy planteando. Nosotros vendemos materias primas y lo que compramos es productos, nuestras mismas materias primas elaboradas en otras latitudes y generando trabajo de calidad en otros lados. Bueno, vender cuero para comprar zapatos, se decía, o me decía mi papá cuando yo era chico, ¿no? Bueno, vos sabés, uno de los temas interesantísimos lo que decís, porque, por ejemplo, no solo tenemos que vender zapatos, nosotros tenemos que vender desde la Argentina, porque estamos en condiciones de tenemos que vender zapatos de calidad, con diseño, y no solo, por supuesto, si alguno necesita cuero y a nosotros tenemos un excedente, vendemos el cuero también. No es que me pongo en exquisito una cosa contra la otra. Lo que yo digo, la atención principal nuestra tiene que ser en cómo generamos zapatos de calidad, cómo generamos diseño y cómo ganamos nuevos mercados y no lo dejamos solamente para economías desarrolladas. Porque incluso un zapato de calidad no es para vender en todos lados, es para vender en esas economías desarrolladas. También podemos generar el otro tipo de zapatos. Pero a mí me interesa la calidad, me interesa el valor agregado, me interesa que nosotros desarrollemos nuestra industria aplicando toda la inteligencia y toda la potencialidad que la Argentina tiene. Eduardo, ¿qué tal? Te quería consultar. Sabemos que parte de los procesos de integración regional, uno de los grandes procesos fue la creación y la puesta en marcha del Mercosur, que lo vimos durante las presidencias de Néstor y de Cristina. Algo quedó parado en los 4 años del gobierno que pasó, y mi pregunta es, ¿cómo es el panorama actual? Si se puede llegar a reeditar esa experiencia, ¿qué implica hoy el Mercosur? ¿Qué rol tiene? Si es que tiene alguno. Sí, tiene rol, porque yo te digo, es imposible que Argentina, por más importante que nosotros seamos o nos consideramos que seamos, insertarnos en el difícil mundo global que estamos viviendo. No es fácil. Necesitamos tener volumen de producción, necesitamos tener inversiones muy importantes para hacerle frente a los desafíos de ese mundo competitivo. Entonces, para mí el primer eslabón de nuestra integración sigue siendo el Mercosur. Tenemos un condicionante de carácter político e ideológico. Pensamos distinto. Mientras Brasil gobierno, y acá hago una distinción no por casualidad, Brasil gobierno piensa en integración comercial, Brasil burguesía, llámese
Federación de Industriales de San Pablo, por ejemplo, o Confederación Nacional de la Industria a nivel nacional de Brasil, piensan en términos de que quieren poner a producir a full sus empresas. Y los trabajadores también les conviene que esas empresas estén apuradas. Entonces, no siempre lo que quieren los gobiernos es lo que pueden instrumentar y aplicar si hay voluntad y organización del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? En este momento nosotros tenemos un Bolivia que está en proceso de adhesión como socio pleno del Mercosur. Ya lo hemos aprobado los parlamentos, es una larga discusión que viene desde hace 10, 12 años. Ya está todo el proceso finiquitado. Ya lo ha aprobado el Parlamento de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. Falta que lo apruebe el Parlamento de Brasil. Cuando los brasileros industriales, los brasileros trabajadores, los brasileros intelectuales, los brasileros académicos, cuando los brasileros pueblo se den cuenta que es más lo que van a ganar incorporando a Bolivia, yo creo que van a ejercer una presión muy importante sobre su parlamento para que se apruebe esto. Lo mismo te diría, perdóname, quiero completar una idea. ¿Cómo no? Porque hace, me parece, a las políticas que tiene que desarrollar nuestro gobierno, el de Alberto Fernández. Ahora hay un proceso electoral planteado en Venezuela. Venezuela está suspendido por voluntad de los Bolsonaro y de los Macri de su participación en el Mercosur. Yo creo que esta es la gran oportunidad para la normalización institucional democrática que respete los protocolos del Mercosur para que vuelva Venezuela al Mercosur. Eso va a ayudar a Venezuela y nos va a ayudar a los mercosurianos. Por lo tanto, me parece que el panorama, si ustedes me están observando mi razonamiento, no es lo mismo que Argentina esté sola en ese Mercosur a que venga Bolivia y que se reintegre Venezuela. Porque yo creo que también las burguesías que gobiernan Uruguay y Paraguay van a entender que juntos somos más eficientes para incorporarnos a esta disputa mundial. Sin duda, Eduardo, sin duda, en definitiva, a veces por ahí, si entiendo tus palabras, los procesos políticos tienen que ver muchas veces con quién lleva adelante la conducción política, ¿no? El Mercosur del 2003 de Néstor, que después se transforma en el de Chávez, en el de Evo, en el de Correa, todavía no era ese Mercosur que nosotros terminamos viendo con la UNASUR, sino que había gobiernos que no acompañaban quizás desde lo ideológico, pero sí desde lo estratégico, las uniones comunes, los mercados comunes y la noción de destino común entre países que nos diferenciamos mucho en algunas cosas y en otras prácticamente nada. Eduardo, yo cuando presentamos esta entrevista... ¿Me dejas que haga una reflexión? ¿Podemos dialogar? Por supuesto, sí. No, le digo por lo siguiente. Mira, dentro de unos días, el 5 de noviembre, se van a cumplir 15 años de la cumbre de presidentes de América de Mar del Plata, donde se terminó de desarmar el proyecto del ALCA. 15 años. Cuando se hizo este proceso del ALCA desde que ganó Kirchner y asumió el 25 de mayo del 2003 hasta el 5 de noviembre del 2005, esos 2 años y medio, nosotros teníamos gobiernos en Uruguay que no eran progresistas y en Paraguay tampoco, pero eran burguesías prácticas. Claro, estaba Nicanor Duarte Frutos, recuerdo. Claro, que entendieron ellos que lo que planteaba en ese momento Brasil y Argentina y Venezuela y otros era lo que les servía para el desarrollo a ellos. Y nos acompañaron. El Mercosur, que tenía contradicciones internas, porque tampoco hay que idealizar las cosas, ese Mercosur
se le paró a Bush en Mar del Plata, le dijo no al ALCA, porque había un proceso genuino de pensar la integración para el desarrollo de nuestros países y no la integración de la sumisión que nos planteaba en ese momento Bush y Estados Unidos. Eduardo, te decía que cuando empezamos esta entrevista, cuando la presentamos, como en otro espacio donde también tuve la suerte de charlar con vos, decíamos que, se puede hablar de muchas cosas, desde lo internacional, lo nacional, el armado, la historia, el presente, ¿no? Es un personaje multifacético de mucha presencia en la historia política argentina, Sigal. Vos fuiste uno de los fundadores del Frente para la Victoria, una persona muy cercana a Néstor Kirchner, y lo primero que te quiero pedir, más que preguntar, para que después te pregunten mis compañeros, ¿sí?, es que me cuentes al aire esa anécdota que me contaste de cómo conociste a Néstor Kirchner y dónde y en qué año. Porque el Sigal y Kirchner, todo el mundo lo asocia al 2003, y no es así, se conocen de antes. Sí, mira, con Néstor Kirchner nos conocimos, de que yo tenga memoria, por lo menos en el 2016, estábamos organizando desde el Frente Grande, el FREPASO en ese momento, una resistencia a los tarifazos en la Argentina. Desde el 96, Eduardo, perdóname que te corrija, pero dijiste... 96, perdón. 96. Perdón. No, por favor. No, ya había fallecido en el 2016, Néstor. No, desde el 96, 1996. Hicimos una serie de reuniones para armar un comité por un apagón que organizábamos de 5 minutos en todo el país, y funcionábamos en el Hotel Savoy, ahí en Callao y Perón, en la ciudad de Buenos Aires, y en las reuniones participaba Néstor Kirchner, en algunas participó incluso creo Cristina también, si mal no recuerdo, pero también, yo te aclaro, yo estudié en La Plata en los 70. No recuerdo a Néstor de ese momento. Yo era dirigente estudiantil, ya soy viejo. Era dirigente estudiantil de la Federación Universitaria de La Plata. Compartíamos con Kunkel, con muchos de los dirigentes de la juventud peronista, incluso muchos que acompañaron al gobierno de Néstor después. Y Néstor estaba entre ellos. Por lo tanto, hay como una trayectoria donde uno se viene encontrando en la militancia. Pero yo siempre destaco esta anécdota que contás, porque como me dijiste en esa entrevista que hicimos, te encontraste con Néstor Kirchner en el reclamo para evitar un tarifazo en la década de los 90. Era gobernador él, Era gobernador. Y entonces yo te dije en ese momento, y lo vuelvo a decir, cuando uno va hacia atrás en la historia de los Kirchner, siempre está en el mismo lugar. Claro. Hay un montón de periodistas que están buscando todo el tiempo a ver en qué momento han dejado o no han tenido coherencia o han sido otra cosa, que en realidad están hablando de ellos mismos, ¿no? Pero bueno, y cuando uno va hacia atrás en la historia de los Kirchner, siempre está en el mismo lugar. Te lo encontraste en la lucha contra un tarifazo en una multisectorial, siendo un gobernador rebelde al menemato. Así es. Ahí en el año 96 trabajamos en eso. O sea que no recuerdo ahora bien la fecha, si fue en agosto o en septiembre del 96 que hicimos ese apagón, habría que buscarlo, googlearlo un poquito, digamos. Fue una jornada espectacular, nos sorprendió a nosotros mismos. Se apagaron las luces en las ciudades de toda la Argentina. La gente acompañó ese rechazo a los tarifazos que había aplicado Menem. Fue espectacular. Pero bueno, después lo encontré, me reencontré con Néstor, o me encontré, porque en realidad aquello fue un momento circunstancial, en el año 2000, en noviembre, diciembre del 2000, bueno, ahí cenamos, intercambiamos algunas opiniones, quedamos a empezar a trabajar un proyecto político que lo imaginábamos para el 2007, 2011,
Lo que pasa que después vino el 2001, la caída de la Rúa, los muertos, se aceleró los presidentes que tuvimos a principios del 2002. Bueno, toda esa crisis, que yo la relato así muy livianamente, hizo que se aceleren todos los tiempos políticos y por lo tanto fuimos avanzando en la construcción del Frente para la Victoria que se presentó en las elecciones de abril de 2003 y perdimos, porque este es el otro fenómeno, muchos jóvenes no lo saben, salimos segundo. Claro. Lo recordamos, sí. Claro, nos ganó, sí, increíblemente, ¿no? Increíblemente pasó. También hay que recordar que esa elección llevó a un peronismo dividido en 3 listas, ¿no? La lista del Frente para la Victoria, la lista del expresidente y la lista de, si no me equivoco, Adolfo Rodríguez A., que también era candidato a presidente, ¿no? Lo increíble de esa elección y de la historia argentina es que cuando vos sumás las listas siempre te da el mismo resultado, 51, 52, siempre te da el mismo, siempre te da el peronismo. Gana el peronismo en definitiva, ¿no es cierto? Elección tras elección. Eli, ¿qué querías preguntar? Sí, vos hablabas recién de esta construcción junto a Néstor, de una etapa también de crisis, ¿no es cierto?, de crisis económica, de crisis social, de crisis política, de crisis de legitimidad, de crisis de todo, ¿no? En ese momento ustedes se juntaron a imaginar un país posible, a imaginar en el medio de un contexto donde la desesperanza era lo que reinaba. ¿Cómo se imaginaban ese país, esa Argentina posible desde ese momento histórico? Mirá, éramos un pequeño grupo que empezamos a plantearnos qué nos pasaba a los argentinos. Uno de los grandes problemas que teníamos era el doble discurso. La política, no se olviden que la gente salía a las calles a decir que se vayan todos, no querían a nadie, ningún dirigente político les caía bien. Entonces, lo primero que nos planteamos es que nosotros no podíamos prometer algo que no íbamos a cumplir. Es más, muchas veces prometíamos menos de lo que nos planteábamos cumplir, porque era una forma de recuperar esa confianza en lo popular. La verdad, también debo reconocerlo, porque con el diario del lunes, como dicen, es fácil analizar los resultados. Yo soy un tipo que viene de una militancia de izquierda, que había cometido el gran error como parte del FREPASO de integrar la alianza. Estaba gobernando de la Rúa, yo me voy, presidía el bloque de senadores del FREPASO, yo me voy del gobierno en la práctica y empiezo a trabajar con Néstor en la construcción de esta alternativa, así como él se había alejado del menemismo en su momento. Y éramos gente que veníamos de distintas experiencias políticas, teníamos que analizar nuestros propios fracasos, los fracasos de la Argentina y cómo recuperar la confianza popular, la organización popular, la representación popular, y esto, insisto, tenía un punto de partida: prometer solo lo que podíamos cumplir. Yo me acuerdo, y estos días vale, uno de los mandatos que me dio Néstor en la campaña electoral del 2003 fue: vos salí a decir que nosotros nunca vamos a reprimir una movilización popular, un reclamo popular, nunca. La verdad, salí a hacer campaña, salí a decir eso, pero temblaba cuando lo decía, porque digo, si ganamos, vamos a cumplir. Y lo cumplió. Pues totalmente, por eso digo, porque Néstor era un tipo que no te hacía decir absolutamente nada, que no estaba convencido que lo iba a hacer y prefería, en ese sentido, o no prometer o cumplir
pese a quien le pese este tipo de cuestiones. Recuerden que en el 2003 nosotros teníamos la calle lleno de piquetes, piqueteros, organizaciones sociales, reclamos. Néstor decía, y bien, cuando nosotros ganamos las elecciones, tuvimos menos votos que desocupados. Había 25% de desocupados, sacamos 22% de los votos. Entonces, este tipo de cuestiones era la Argentina que hay que ubicarse en época. Y no reprimimos. Es más, muchos de esos movimientos sociales, cuando vieron cuál era la voluntad de la Argentina, hacerlos partícipes, convocarlos, hacerlos partícipes de las decisiones, darle lugar en el propio gobierno, se sumaron y fueron acompañando desde el reclamo, pero también desde la inteligencia, desde el pensamiento, desde el accionar, cómo había que reactivar el sistema productivo en la Argentina. Y bueno, llevamos la Argentina... Fue así, Eduardo, fue así. Yo recuerdo en el 2010, con la muerte de Néstor, una de las primeras voces que salieron al aire fue la de Luis Delía, quebradísimo, pero llorando en vivo como un nene, diciendo esto que acabas de decir vos, ¿no? Yo no sabía quién era este flaco, y no solamente me convenció políticamente, se volvió mi amigo, porque nunca me cumplieron tanto la palabra en la política, decía. Se nos fue, estaba destrozado, y venía eso, ¿no? Delía era un hombre del territorio de la AFPB que fue protagonista en el año 2000 y 2001. Flaco, ¿querías preguntar algo? Sí, yo le quería preguntar a Eduardo, el acto del 17 de octubre, este 17 que pasó, el presidente Alberto Fernández preponderó la unidad como un valor importantísimo, por lo menos para sostener estos procesos democráticos y que no vuelva al neoliberalismo. Te quería preguntar justamente respecto a eso. Vos me hablabas del 2003 como una convergencia de varias corrientes y tendencias que llegan a esa unidad. Hablábamos recién de que en las elecciones siempre llegábamos divididos, que sumábamos el 50% y que, bueno, en esa elección que sacó el 22% Néstor, llegamos divididos. ¿Cuál crees que es el baluarte hoy en día de la unidad y cómo se puede sostener en vista a situaciones que han hecho ruido en la interna nuestra, como por ejemplo lo que pasó en Guernica? Mira, en primer lugar, la unidad se sostiene en el acuerdo entre Cristina y Alberto. Me parece que eso es fundamental. Por eso, si uno mira a los pensadores y lee los pensadores de la derecha, mira los grandes medios de comunicación que ellos dominan, van a tratar de meter y tratan de meter permanentemente cuña entre Alberto y Cristina. Entonces, para nosotros, conservar esa unidad indestructiblemente es la garantía de que podamos, saliendo de la pandemia, transitar el camino de la recuperación económica, política, social en la Argentina. Me parece que esa es la piedra angular de todas las cuestiones. Después, el resto somos todos actores de reparto. Importantes para la obra, pero somos de reparto. Lo importante acá es que se preserve la unidad de ellos. Y esto lo tenemos que entender todos, porque tiene que haber una conducción en el proceso político que se desarrolla en la Argentina. Tiene que haber libertad de pensamiento, tiene que haber libertad de creación, pero tiene que haber conducción. Miren, tocaste vos el tema de Guernica. Yo acabo de terminar una nota que me habían pedido de Noticias Argentinas. Hago un análisis de la situación, pero una de las cosas que a mí más me preocupa, porque me preocupa de la política, es que, en primer lugar, cuando aparece la justicia es porque perdió la política. Nosotros durante 80 días aproximadamente la política trató de administrar el conflicto, trató de resolver el conflicto. Cuando se estaba por resolver, aparece la justicia instruyendo el desalojo. Ahí perdimos la política, La verdad, ahí empiezan todos los debates, toda la discusión, todos los temas. Pero en realidad la política había perdido antes. ¿Cuándo pierde la política, en mi opinión? Cuando confundimos política con gestión. Entonces está muy bien. Yo rescato, valoro lo que hizo el Cuervo Larroque, Rubén Pascolini, que es un compañero nuestro del Frente Grande, que estuvieron ahí mañana, tarde y noche, con frío, con lluvia, con lo que sea, tratando de encontrar una solución.
Pero ¿qué es lo que nos faltó? La militancia política también trabajando en el territorio. No es solamente patrimonio de la izquierda. ¿Por qué tenía que estar solamente la izquierda disputándonos la conciencia, la organización de la gente desesperada que había tomado la tierra? Ahí tendrían que haber estado los compañeros del peronismo, del Frente Grande, los de Forja. Ahí tendríamos que haber estado todos trabajando en la organización de la gente, en el diálogo, porque si no, un grupito de iluminados, algunos del Nacional Buenos Aires, otro del Mariano Moreno, otro del Mariano Acosta, terminan usufructuando la representación de la necesidad popular y trabando, por ejemplo, esa negociación. Ustedes saben que se había llegado el miércoles a la noche al final del acuerdo. Se había impreso el acuerdo. Sí, hubo un apuro de ciertos sectores de la justicia para tener la foto de la represión, ¿no? Es incómodo, es antipático decirlo, pero hay algo de eso. Es así, pero también hubo algunos grupos cerrados de duros de la izquierda que intermediaron y que no dejaban que incluso los propios habitantes de los barrios que se habían armado ahí adentro participen directamente en la negociación. Y esa es una insuficiencia de la política. Por eso yo les decía, yo no tengo nada contra los del Nacional Buenos Aires, Mariano Moreno, de la Costa. Lo que yo lo digo gráficamente, que no eran las personas que se estaban muriendo de hambre, de frío, con sol, con lluvia, que estaban con los pibes, sino que era la militancia política que reconozco, no me importa qué partido es, la valoro, porque yo también fui de esos. Yo también fui militante de los barrios, de los piquetes, de poner Miguelito, de los paros. Yo fui militante de eso, no lo estoy haciendo de afuera. Y éramos miles de gente, y así enfrentamos las dictaduras también. Pero en los gobiernos democráticos, nosotros, cuando te ofrecen diálogo, como te ofrecía el Cuervo, cuando te ofrecían acuerdos, como te ofrecían los que estaban ahí, hermano, agarrate de eso, porque no era para que la gente esté peor, era para que la gente tenga su lote en una zona urbanizada, para que tenga el día de mañana su casa, para que tenga una ayuda del Estado. Nosotros tenemos un plan en ese sentido, somos un gobierno sensible a estos problemas. Ahora, cuando perdimos la batalla territorial, cuando la limitamos a la administración pública, ahí empezamos a perder. Y cuando vino la justicia terminamos de perder, porque la justicia ordena. Mira, yo soy muy crítico de Bernie, pero reconozco que manejó bastante bien el operativo. Era un operativo desigual, lógicamente. Si vos querés disuadir, tenés que aplicar fuerte energía. Pero ahí funcionaron el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Niñez, todo. La verdad que los enfrentamientos vinieron después. ¿Sabes dónde yo considero que hay otro error enorme? En las topadoras. Las topadoras. ¿Por qué tenían que estar las topadoras ese día? Sí, una foto, perdóname que te interrumpa, Eduardo, que los más jóvenes y los más viejos, mi papá siempre se acordaba de eso, a Cacciatore te hace acordar la topadora. Hay que decirlo. Totalmente. Es una imagen, la topadora que levanta la chabola, la casilla, es una imagen de la peor parte de la década de los 70. Pero Eduardo, junto con el señor, la señora, el pibe que estaban llorando, a mí me hieren en lo más profundo. Después hago la reflexión fría. Después viene el razonamiento. Claro. Ahora, yo te digo, Eduardo, la verdad te agradecemos un montón este contacto y tus reflexiones y tus definiciones. Porque entre otras cosas. Disculpa. No, por favor, al contrario. Porque entre otras cosas, cuando te presentamos como alguien que, y lo hicimos así porque es verdad, que es parte del gobierno. Sí, el Frente Grande es parte del gobierno nacional. Sí, vos sos un dirigente nacional, sos el vicepresidente del Frente Grande y no te guardaste ninguna definición que a mi entender sana la política. La diferencia sin violencia, el disenso, sin la confrontación,
sana la política. Enriquece la política, así es. Perdóname de que lo haga larga, yo vengo de una tradición, mi papá también fue militante, entonces hasta la década del 80, 90, la recuerdo que yo tengo de la militancia de mi papá, discutían todo y después iban todos juntos. Había uno que ganaba, uno que salía más o menos segundo, y después iban todos juntos y listo. Bueno, así que tus definiciones son muy claras, muy corajudas también, porque hay mucha gente que le escapa a las definiciones, no sabemos muy bien por qué, y me parece que diste un diagnóstico muy preciso, muy honesto de una situación muy delicada de la política. Eduardo, te agradecemos este contacto, como te decía, vamos a volver a hablar con vos, si Dios quiere, si estás disponible, vamos a volver a hablar con vos porque sabemos que sos un militante incansable, estuviste en una reunión ante esto, te solicitan los compañeros, las compañeras, no es para menos, y te mandamos desde la pelota sindical un enorme abrazo. Muchas gracias a ustedes, muchos éxitos y por supuesto a disposición para cuando quieran. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Chao, hasta luego. Ha pasado Eduardo Sigal,